de los 6 meses de periodo ventana, debe hacer profilaxis. Y han pasado los 6 meses, la evaluación por parte del médico tratante, del cirujano, dirá si ha quedado algún tipo de efecto residual, Gastón. Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Okay. Y la otra, Docti, mientras se terminan de conectar, es más sencillita. Planteaban que, sí es verdad, creo que no lo expresaste en ningún momento, ¿qué es lo que decide? Supongamos que la amoxicilina es la que se utiliza más de rutina, ¿qué es lo que se decide que uno determine utilizar? ¿La de 125 miligramos, la de 250 o la de 500? Bien, es una respuesta que hace referencia al sentido común. O sea, hablamos siempre de un mismo volumen, que son los 5 mililitros, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, Doc? Cada 5 mililitros yo voy a tener distintas concentraciones. Entonces, ¿cómo voy a jugar con ese volumen? De acuerdo a circunstancias como un chico mañoso, de mala conducta, un niño muy pequeño, yo a un niño muy pequeño voy a tratar de darle la de 125, la que está menos concentrada, ¿verdad? A un niño de mala conducta, que le tenga que dar, por ejemplo, una dosis de 750 miligramos, pues trataré de elegir la más concentrada para poder diluir esa dosis o dársela a tomar de la manera más sencilla. ¿Se comprende? Es la mamá, es el adulto el que interviene en poner en marcha la terapéutica, que va a ayudarnos a elegir cuál de las concentraciones vamos a seleccionar para ese chico. ¿Quedó claro? Un chico con una discapacidad, por ejemplo, yo no le voy a dar 12,5 mililitros de 125 para llegar a la dosis de acuerdo al peso. Estoy usando cifras inventadas en este momento. Trataré de darle el menor volumen posible para que con una jeringa lo pueda depositar en la boca y el chico lo trague. Hay una diapositiva en la clase anterior que habla de las adecuaciones que deben hacerse para todo niño en general, pero particularmente para aquellos que tienen dificultades. Recordar que vamos a adecuar la forma farmacéutica, la concentración de la suspensión, de acuerdo a características como la edad, el peso, el estado psicológico, si hay algún tipo de discapacidad, no solamente física, sino también psíquica, chicos que son incontrolables o de conducta incontrolable. A veces será necesario la selección de otro tipo de vía. Adolescentes, a ver, ¿cuántos adolescentes tenemos, chicos que ya han, o preadolescentes, que han superado los 12 años de edad, a partir de los cuales ya se calcula la dosis como al adulto, que no toleran o no saben deglutir? Adultos que han tenido malas experiencias porque se han atragantado con comida. He tenido varias consultas de ese tipo, aunque a ustedes les parezca mentira. No trago comprimidos. Sí. Adultos, chicos de 20 años, mujeres de... Me acuerdo que tuvimos una paciente de 30 y pico que me decía, no trago comprimidos. Entonces me consultaron, ¿qué hago? ¿Le doy una forma parenteral? No, porque si analizamos riesgo-beneficio, la forma parenteral impone mayor riesgo que beneficio. El costo, la posibilidad de una contaminación en el sitio de inyección, una escara, cualquier tipo de lesión a nivel local. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la suspensión, donde cada 5 mililitros tengo 500 miligramos que son equivalentes a un comprimido. Entonces, ese tipo de situaciones son las que vamos a valorar para elegir qué concentración es la más indicada para nuestro paciente. Por eso decimos siempre, no se trata de un libro de recetas, no es el recetario de cocina, sino que forma parte del arte de curar, donde vamos a evaluar una serie de datos para seleccionar lo más adecuado para nuestro paciente. Bueno, muchísimas gracias, doctora.
Así que, bueno, si hay alguna otra duda, después las pueden ir escribiendo en el chat y una vez finalizada la presentación de esta segunda etapa de la parte de antiinflamatorios, con mucho gusto la doctora va a responderlas. Así que, bueno, doctora. ¿Le parece, profe? ¿Comparto? Por favor, sí, así ya comienza a desarrollar el tema. Bueno, nuevamente vamos a comenzar con la segunda parte de nuestra clase. Vamos a referirnos en esta oportunidad al control del dolor en el niño. El dolor es probablemente el síntoma que hace que nuestro paciente venga al consultorio, pero lo voy a hacer reflexionar en algo. Es probablemente también la situación por la cual se ve la presentación. Se ve bien, doctora. Bien, y es probablemente también la situación por la cual el paciente abandone el tratamiento, razón por la cual es muy, muy importante que nosotros hagamos un adecuado manejo de la situación. El dolor implica o es la respuesta del organismo frente a un estímulo. Se trata de un mecanismo de advertencia frente a una amenaza inminente. Esta es una definición que engloba todo tipo de dolor, a todo tipo de situaciones, una sensación desagradable. Vamos a situarnos en una situación de la vida diaria, cotidiana. Una persona tiene su mano sobre la hornalla, comienza a quemarse. Si no tuviera la percepción del dolor, se produciría primero una lesión superficial y posteriormente una lesión anatómica y funcional severa. Es esta sensación dolorosa que advierte del peligro y que hace que el individuo ponga en marcha una respuesta motora y retire la mano del sitio. En nuestra disciplina, un elemento que duele es indicativo de una amenaza o de una lesión, y por eso es que nuestros pacientes acuden. Pero, fíjense, en terapéutica, el control del dolor exige, y ustedes dirán en farmacología, vamos a hablar de prevención, exige un componente preventivo que se basa en una adecuada planificación del síntoma. En odontopediatría, el dolor es considerado, junto con los traumatismos y las infecciones, una urgencia. ¿Me pueden, discúlpenme esta situación, voy a ir a mi chat y voy a cerrar, tengo abierto el WhatsApp porque entré a partir del WhatsApp, voy a cerrar el WhatsApp, aguárdenme un segundo, ya estoy con ustedes. Representa una urgencia en odontopediatría. Pero si a ustedes les parece, vamos a definir qué es una urgencia odontopediátrica. Me parece que aquí lo tenemos. Perdón, me parece que me adelanté, me distraje, discúlpenme, ahora me conecto nuevamente. Hay dos términos muy importantes en nuestra profesión. Una emergencia, que significa una ocurrencia, un accidente que sobreviene, y una urgencia. Estos dos términos ustedes se los venimos presentando como estudiantes yo creo, desde los primeros años de la carrera. Una urgencia, la palabra deriva del verbo urgir, y es lo que precisa ser prontamente ejecutado o remediado. En odontopediatría, una urgencia implica la aparición súbita de una condición patológica que provoca una demanda espontánea de atención y cuyo tratamiento debe ser inmediato, impostergable, oportuno y eficiente. Y yo les acabo de hablar de planificación. Y es lo que les proponemos pensar a partir de este momento. ¿Cómo planifico el control del dolor en un paciente que acude por un dolor, que acude por un síntoma desagradable, por una alerta de algo que está ocurriendo en su boca, y que también, por temor, puede negarse a la asistencia? O sea, que se trata
de algo muy importante que va a formar parte de la experiencia previa, la vivencia previa de ese niño que va a proyectar o va a impactar en su vida adulta. Esta planificación del dolor comienza pensando en la anestesia local. Tratar de evitar los procedimientos de anestesia local en odontopediatría es un error que se paga, dice la diapositiva, que implica, y yo me gusta siempre utilizar la palabra o una forma más coloquial de referencia, diciendo que se paga con la pérdida de confianza, con la pérdida de colaboración del niño. ¿Por qué? Porque comienza a percibir el dolor. Ese es un segundito, aguántame un segundito, es una bisagra que hace que ese chico no quiera nunca más volver o no vuelva nunca más con la predisposición con que se entregó en una primera instancia. El control del dolor con anestésicos locales comienza empleando agentes tópicos. Los agentes tópicos minimizan el dolor durante la penetración de la aguja y favorecen la cooperación. Ustedes me dirán, van a generar un tipo de control del dolor muy superficial, a lo que estoy de acuerdo con todos ustedes, sin embargo, sigo recomendándolo. Cuanto más minimicemos todo tipo de molestia durante el tratamiento, más favorable será el resultado. Los agentes tópicos vienen bajo distintas formas farmacéuticas, por ejemplo, la jalea o el gel, que recomendamos aplicar mediante torunda y realizar igual que la pomada, y realizar un masaje en el sitio de punción. Ahora bien, el spray, la solución coloreada, de la misma manera los vamos a utilizar bajo torunda o hisopo, haciendo la salvedad. Nunca colocar el spray directamente. Yo los invito a mirar las concentraciones de los agentes tópicos. La pomada al 5%, el gel o la jalea al 2%, la solución coloreada al 4%, y nos encontramos de golpe con un spray al 10%. O sea, imagínense que ese 10% representa una forma farmacéutica que está 5 veces más concentrada que la que yo uso de manera parenteral. ¿Qué puede ocurrir en un niño que viene con dolor? Puede estar llorando o puede no controlar su respiración, y en el momento del puff, en el momento en el que yo acciono la válvula, puede coincidir con un suspiro profundo, una respiración profunda, un sollozo, y esa spray puede ser absorbido por vía respiratoria y generar una respuesta o un evento adverso en el niño. Entonces, por favor, el spray es muy útil por su alta concentración, pero tomando la precaución de hacer el puff, el disparo, sobre torunda o sobre hisopo y aplicarlo posteriormente en el sitio. Estas formas farmacéuticas tópicas a las que yo me acabo de referir tienen como agente activo o principio activo la lidocaína. Existe en nuestro mercado comercial la benzocaína. La benzocaína es un anestésico local del grupo de los aminoésteres que en su molécula carece del extremo que permite el ingreso a través de los tejidos para una acción anestésica tópica por vía infiltrativa. Se puede emplear por vía tópica generando un efecto anestésico. ¿Pero por qué les hacía esta salvedad del origen de la benzocaína? Porque si ustedes recuerdan, los anestésicos locales, aminoésteres, son los que más se relacionaban con eventos adversos del tipo de la hipersensibilidad. Entonces deberán evaluar en el consultorio si es conveniente tenerlo, si hacen la práctica exclusiva de la odontopediatría, si es conveniente tener estas formas farmacéuticas. Cuando hablamos de anestesia local infiltrativa,
tenemos que pensar esta primer premisa que presenta la diapositiva. Los anestésicos locales son drogas, son fármacos, y como todo fármaco, tiene una dosis. Y fíjense lo que dice el primer renglón de la diapositiva. En los niños menores de 4 años, las dosis no han sido estimadas. Entre 4 y 12 años, las dosis deberán administrarse según peso. Cuando en general estamos frente a colegas y yo pregunto qué dosis utilizan, en general el colega me contesta medio cartucho, un cuarto de cartucho, un cartucho y medio. Y eso es un volumen, chicos. Recuerden que esa forma farmacéutica, el anestubo, el cartucho de anestesia, cuyo volumen total oscila entre 1.7 y 1.8 mililitros, contiene, de acuerdo a la concentración, determinada cantidad de miligramos. Así, por ejemplo, en nuestro mercado comercial vamos a encontrar lidocaína al 2%, que quiere decir que por cada anestubo, por cada cartucho, voy a tener 36 miligramos. Lidocaína viene acompañada por un coadyuvante, un vasoconstrictor, la epinefrina, en una alta concentración, 1 en 50.000. Así podemos inferir que por cada cartucho voy a tener 0,036 miligramos de epinefrina. La dosis pediátrica recomendada de lidocaína con vasoconstrictor es de 5 miligramos por kilogramo de peso. Pero fíjense lo más importante, con un máximo absoluto por cita de 150 miligramos. No debo excederme esa dosis, en ningún caso. La epinefrina. La epinefrina es un capítulo particular. Una de las situaciones más asociadas al empleo de anestésicos locales con vasoconstrictor es la presencia a nivel local de aftas por una intensa vasoconstricción en los niños, aftas o necrosis aséptica. ¿Esto por qué se produce? Porque cuando utilizamos este vasoconstrictor en una dilución de 1 en 50.000 y lo comparamos con lo que la literatura especializada recomienda para odontopediatría, vemos que está 4 veces más concentrado, ya que la literatura nos recomienda emplear diluciones de 1 parte en 200.000. Como ustedes recuerdan de tercer año, la dilución es inversamente proporcional. A menor dilución, más concentración. Bueno, en nuestro país, les decía, están disponibles anestubos con y sin epinefrina, siempre al 2%. Otro de los anestésicos locales es la carticaína. La carticaína posee una concentración del 4%, lo que implica 72 miligramos por cada cartucho. Ahora podemos conseguir en nuestro medio carticaína al 4% con adrenalina o epinefrina 1 en 100.000 y también al 4% con epinefrina 1 en 200.000. O sea, ya podemos emplear una concentración más adecuada. Existen algunas formas farmacéuticas, algún tipo de cartucho, de anestubo, de distintos materiales. Fundamentalmente existen de plástico, de vidrio o de cristal. ¿Por qué es importante que cuando yo les estoy hablando de farmacología me refiera a esto? En odontopediatría yo creo, doctores, que es clave, porque cuando nosotros tenemos un anestubo o un cartucho de vidrio o cristal, el émbolo de silicona o de goma se va a discurrir, cuando lo ponemos al anestubo en la jeringa, de una manera más controlada. Y una de las causas de mayor producción de dolor
al utilizar o al anestesiar a nuestros pacientes es cuando hay a veces que hacer, y ustedes ya lo saben porque ya han tenido clínica, cuando al anestesiar realizamos mucha fuerza y sin querer se desplaza ese émbolo. Salvedad, ustedes me dirán o me podrán hacer la pregunta, doctora, ¿elijo es lo mismo, elijo cristal o elijo vidrio? El fabricante que pone en el mercado comercial los anestubos de cristal asegura que están libres de látex, lo cual asegura o le da un mayor perfil de seguridad frente a cualquier tipo de reacción de hipersensibilidad al látex, sobre todo para aquellos pacientes especiales que han tenido muchas cirugías, catéteres, han estado en contacto con este tipo de material y que pueden haber desarrollado una sensibilización previa. Bueno, volvemos a la carticaína. Dosis pediátrica recomendada de carticaína, 5 miligramos por kilogramo de peso, también con un máximo absoluto de 150 miligramos por cita. Reflexión, 150 miligramos como máximo absoluto de carticaína corresponde solo a 2 cartuchos, de acuerdo a la concentración. Entonces, prestar atención a esto y controlar estrictamente la dosis en los niños. Bueno, la diapositiva también les muestra alguna marca comercial, un recetario, con las 2 diluciones de vasoconstrictor. ¿Venimos bien, chicos? ¿Dudas? Sí, profe. Bien, continuamos. El vasoconstrictor. Sí, doctor. El vasoconstrictor es asociado como coadyuvante al anestésico local un mecanismo de seguridad. ¿Por qué? Porque, fíjense, toda ley en la naturaleza tiene su excepción. Eso le decía yo esta mañana a los chicos del práctico. Un medicamento, por una ley natural, para ejercer su acción farmacológica, debe absorberse, distribuirse y llegar en contacto a sus receptores. ¿Se acuerdan de tercero? En cambio, ¿qué ocurre con el anestésico local? Para ejercer su acción, debe permanecer en el sitio de depósito, porque yo voy a generar con esta solución anestésica un bloqueo de esa información nerviosa que va a llegar al sistema nervioso central. Ustedes saben que el primer anestésico local que se empleó fue la cocaína. ¿Y qué efecto adverso tiene la cocaína? Intensa vasoconstricción. De eso mueren los adictos, un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular. Por su efecto deletérea, la cocaína dejó de ser empleada como anestésico local en nuestra disciplina y en la actualidad se utiliza solamente en algunas especialidades como oftalmología. Fue reemplazada por anestésicos locales sintéticos como los que yo les acabo de mencionar. Estos anestésicos locales sintéticos, a diferencia del natural, de la cocaína, son todos vasodilatadores. Y es por esto que es necesario adicionarles un vasoconstrictor. ¿Para qué? Para que permanezcan en el sitio, disminuyendo la absorción, con lo cual la concentración será mayor, aumentará su potencia anestésica, disminuirá la necesidad de reinyectar, esto es, de la dosis necesaria, y además, como va a tener un control sobre la microhemorragia, permitirá el control del sangrado en la zona de trabajo. Los vasoconstrictores que nosotros tenemos disponibles asociados a anestésicos locales en nuestro mercado comercial son aminas simpáticos miméticas, que influyen en la función cardiovascular. Por lo tanto, es importante que al seleccionarlos en el niño, elijamos la menor concentración para evitar cualquier tipo de toxicidad o de efecto adverso a nivel sistémico.
complicaciones relacionadas con la anestesia local. Parestesias, más frecuentes en maxilar inferior que en maxilar superior, generalmente relacionadas con empleo de altas dosis de anestésico local, alergias. La primera dosis, como ya lo hablamos en la clase pasada, la primera dosis sensibiliza, la segunda desencadena, alteraciones en el sitio de punción, necrosis, abscesos estériles, impedir la sensibilidad puede provocar en el niño mordeduras al retirarse. Entonces, ¿qué les enseñamos? Utilizar un rollo de algodón. Yo recomiendo en general los que compramos ya como rollos, no por snob, chicos, sino porque esa manufactura, esa manipulación con la que el fabricante lo pone en venta, hace que ese rollo de algodón tenga una consistencia, una trama más intensa y se deshaga menos. Vamos a tomar uno de esos rollos, un tramo de hilo dental, y lo vamos a atar a cada extremo, dos tramos de hilo, lo vamos a atar a cada extremo, los vamos a colocar en el fondo del surco donde hemos anestesiado, dejando por fuera de la boca los hilos, de manera tal que se impida al niño la deglución del rollo de algodón. Típico que le decís, no te lo tragues, e inmediatamente se lo traga. Es como cuando le haces acordar, no me muevas la lengua. Aparece una lengua, no sé, gigante, que crece al doble y que el chico toma conciencia y la pone en el sitio donde no la tiene que poner. Entonces, hacemos de esta manera, cuando comienza a recuperar la sensibilidad, el padre o la madre o el adulto a cargo retira el rollo de algodón. Vamos a pasar al segundo paso. En general, frente a cualquier noxa, el organismo va a generar una respuesta, que nosotros decimos que es una respuesta estereotipada, porque es siempre la misma, cualquiera sea la causa, una causa infecciosa, una causa química, una causa física, un traumatismo, por ejemplo, una causa inmunológica, una alergia, decimos que es estereotipada, es igual siempre, es localizada, es focalizada en el sitio donde ocurre la noxa y que conocemos con el nombre de inflamación. Es tan importante, por razones de tiempo, yo no voy a hablar de la etiofisiopatología de la inflamación, pero fíjense lo que les voy a decir y que les pido siempre que lo recuerden. Es tan importante conocer en profundidad la etiofisiopatogenia de la inflamación como la farmacología de los medicamentos capaces de controlarla. ¿Por qué es necesario controlar esta respuesta que trata de impedir la diseminación de la noxa, que siempre tiene por objetivo tabicar, impedir que esa noxa avance? Porque decimos siempre, chicos, es esta respuesta focalizada, estereotipada e inespecífica es ciega al dispararse. Comienza como una cascada, que la produce una noxa y sigue ampliándose. Por lo tanto, es necesario su control a través de fármacos. Y el primer grupo que surge es el de los antiinflamatorios no esteroideos. Este grupo se trata de un conjunto de fármacos que desde el punto de vista químico son muy heterogéneos, tienen moléculas distintas, distintas dosis, distintos tipos de presentaciones, pero tienen en común que pueden controlar el dolor, la fiebre y la inflamación de manera eficaz. Tienen en común, a partir de su mecanismo antiprostaglandinas, la posibilidad o la potencialidad de producir trastornos gastrointestinales. Recuerden que van a inhibir a la ciclooxigenasa, que es la enzima que va a producir mediadores químicos como prostaglandinas, tromboxanos y prostacitinas. Estos mediadores químicos, esta ciclooxigenasa, participa tanto
en procesos fisiológicos, el mantenimiento del flujo renal, en la protección gastrointestinal, la función plaquetaria, y también participa o tiene un rol clave en los procesos patológicos como la inflamación. Entonces, cuando yo lo suspendo para controlar la inflamación, puede que de la mano, de manera simultánea, ocurran los efectos adversos. Al bloquear a la ciclooxigenasa, impiden la producción de prostaglandinas relacionadas con la inflamación, tromboxanos relacionados con el mecanismo de agregación plaquetaria, por eso ahí aparece, alteran la agregación plaquetaria, y también, como cualquier fármaco, pueden provocar hipersensibilidad alérgica. Chicos, si yo pudiera hacer un sello, yo creo que les pondría, no les voy a decir en la frente porque por ahí no lo van a leer, pero sí les pondría acá el sello que diga inespecíficos, sintomáticos y paliativos. Yo creo que lo tenemos que grabar en nuestras cabezas como profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a actuar de la misma manera, controlando el síntoma y paliándolo, pero nunca eliminando la causa que lo produjo. Entonces, esto es clave. Fíjense qué distinto este grupo que el que estudiamos la semana pasada. El que estudiamos la semana pasada era específico, por eso hablábamos de espectros, de gérmenes involucrados. Sin embargo, este es un grupo de fármacos que actúa de manera inespecífica. La droga reactora es el ácido acetil salicílico. Como acciones principales encontramos la acción antipirética, analgésica, a dosis altas, es antiinflamatorio, úrico-súrico, alteran, como dijimos recién, la hemostasia, por acción tópica es queratolítico y como efecto adverso principal es irritante gástrico. El ácido acetil salicílico es probablemente la droga más universalmente difundida. Sin embargo, es una droga poco potente, capaz de controlar solo dolores de naturaleza o de intensidad leve. No existen formas farmacéuticas líquidas, si ustedes se fijan, no hay ningún jarabe o suspensión, ya que es difícil generar suspensiones o soluciones homogéneas. Sus altas dosis pueden provocar alteraciones a nivel respiratorio, acidosis con disminución del pH. Se trata de un fármaco de venta libre en nuestro país, donde la población en general suele confundir este aspecto, venta libre con uso libre. Como todo fármaco, venta libre quiere decir que debe ser empleado responsablemente, no libremente, no consumo libre. ¿Por qué esto? Porque produce una intoxicación que, de acuerdo a la dosis, genera un salicilismo leve, moderado o severo, con síntomas que van desde un abanico que incluye zumbidos en el oído, náuseas, vómitos, alteraciones como hipoacusia, alteraciones respiratorias, hasta la muerte. Entonces, no es una droga inocua, ninguna droga es inocua, y el ácido acetil salicílico tampoco. Están descritos casos de hipersensibilidad alérgica con también un variado abanico que va desde urticarias, eritemas, púrpura, desencadenamiento de episodios de asma, hipersensibilidad severa, como por ejemplo shock anafiláctico, y un síndrome, el famosísimo síndrome de Reye. Chicos, hace unos años, fíjense, yo creo que ustedes ya no son la generación que lo recibió, sino las generaciones anteriores a la de ustedes, el ácido acetil salicílico se vendía masivamente como aspirinetas y frente a cualquier dolor, molestia y hasta problema de conducta, berrinche, las madres lo solucionaban con ácido acetil salicílico. Hasta que se empezó a difundir esto del síndrome de Reye. Y esto hizo que ya ustedes vieran que
que las formas farmacéuticas, conocidas como aspirinetas, están casi destinadas en su totalidad al uso en adultos como control de la agregación plaquetaria, como fármaco antiagregante. Fíjense que nosotros, no creo que ustedes vayan a prescribirlo, sino salvo excepciones, no este año en su cursada de odontopediatría, sino a lo largo de su carrera. Y esto se lo debemos al famoso síndrome de Reye. ¿De qué se trata? Se trata de un daño cerebral agudo agregado a problemas hepáticos, de causa desconocida, en donde se asocia el empleo de ácido acetil salicílico para tratar una virosis, como por ejemplo la varicela o la gripe. O sea, tienen que confluir esas dos situaciones, la presencia de una virosis y el uso del ácido acetil salicílico. El paciente comienza con síntomas gastrointestinales, vómitos muy severos, se deshidrata en poco tiempo, con alteraciones del sistema nervioso central, trastornos de la conducta, trastornos severos de la conducta, convulsiones. No existe antídoto ni tratamiento específico. El tratamiento se trata de medidas de sostén general, lavado gástrico, mantenimiento de la volemia, tratar de normalizar las condiciones, estabilizar al paciente. A pesar de recibir tratamiento, fíjense la tasa de mortalidad, llega al 40%, y el que sobrevive tiene una alta posibilidad de quedar con una secuela permanente, daño cerebral o hasta en coma. Entonces, decimos, como recomendaciones, no suministrar aspirina a niños a menos que esté indicado por el médico tratante del niño, el médico general del niño. Por ejemplo, un niño que sea alérgico a todas las demás moléculas. Si lo vamos a prescribir, preguntarle siempre a los padres o al adulto responsable si el niño padece de resfriados, fiebre, si ha recibido algún tipo de vacuna, como por ejemplo la vacuna de la varicela o la gripe en el periodo más cercano. Reducir, si lo está empleando, el riesgo de contraer enfermedades virales, como las mencionadas. ¿Cómo reducimos esto? El niño pequeño está en contacto con un hermanito que va al jardín de infantes o a la guardería. Tratar de evitar en época de estas enfermedades, tratar de evitar esos contactos si el niño está consumiendo ácido acetil salicílico. Fíjense, como toda droga, como ya lo hemos vuelto a repetir desde la clase pasada, vamos a hacer el cálculo ponderal, esto es de acuerdo al peso del niño. La dosis de ácido acetil salicílico en el niño es 10 miligramos por kilogramo por dosis. Y fíjense, la forma farmacéutica disponible son los comprimidos. ¿Qué hacemos si un chico pesa 12 kilos o 14 kilos? ¿Qué hago? ¿Le doy un comprimido y medio o le doy un solo comprimido? Si le doy uno solo, me quedo corta. Si le doy 1,5, excedo la dosis necesaria. Por lo tanto, nosotros hablamos, como les dije desde la clase pasada, tanto de lo que vamos a utilizar como de lo que no recomendamos emplear. Dentro del grupo de los AINE encontramos al ibuprofeno, probablemente una droga con la cual contamos con una riquísima experiencia, tanto en su dosis para adultos, o en sus formas para adultos, como para niños. Se trata de un AINE, antiinflamatorio no esteroideo, que comparte sus 3 acciones principales. Es antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Esta amplia difusión del medicamento nos permite decirles que tiene una buena tolerancia digestiva, no es hepatotóxico, sin embargo, como cualquier fármaco, tiene dosis máximas. Controlar dosificación y espacio interdosis.
están descritas reacciones alérgicas asociadas a su empleo. ¿Cuál es la dosis? 10 miligramos por kilogramo por toma. Si vos vas a la literatura, te vas a encontrar que la dosis oscila entre 20 y 40 miligramos por kilogramo por día. 30 miligramos representa ese promedio entre los 20 y los 40. Estoy en el medio. Por eso decimos 10 miligramos por kilogramo por toma. ¿Por qué 10 miligramos y no 30? Porque como el espacio interdosis es cada 8 horas, yo voy a estar utilizando 30 dividido 3, cada 8 horas, 3 tomas diarias, me va a dar 10. ¿Por qué elijo esta forma de presentarles la dosis ponderal? Porque es muy fácil. Le preguntás a la mamá, ¿cuánto pesa el chico? 22 kilos. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? La regla de cálculo de la unidad seguida del 0. O sea, 22 por 10, 220 miligramos. Por eso elegimos esta manera de presentar para que ustedes no se lo olviden nunca más a la dosis. Ahora, ¿todo es tan sencillo, profe? No, porque de nuevo yo les voy a pedir que miren con atención el recetario que tiene la diapositiva. ¿En qué concentraciones viene ibuprofeno? Al 2 y al 4%. ¿Qué quiere decir al 2 y al 4%? Quiere decir, y miren esta parte de la diapositiva, la de abajo, quiere decir que por cada mililitro de la suspensión al 2%, voy a tener 20 miligramos de ibuprofeno. Por cada mililitro de la suspensión al 4%, tendré 40 miligramos. Entonces, voy a calcular la dosis en base al peso del niño y posteriormente deberé hacer el cálculo de dosis en relación al volumen. Otra de las formas farmacéuticas pediátricas que es muy útil, sobre todo en niños con trastornos de conducta, son las gotas. Por cada gota de ibuprofeno voy a tener 5 miligramos, que es lo mismo que yo diga 2 gotas por kilogramo de peso. ¿Comprendieron esto? Si son 10, 2 gotas representan 5 miligramos por gota, 2 gotas representan esos 10 miligramos. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esto es muy importante, chicos. Si hay alguna dificultad, voy más lento, lo vuelvo a explicar, porque después no sabemos cómo medicar al niño. ¿Por qué la gota es una forma sencilla, o yo decía, para el chico con problemas de conducta? Porque puedo poner, por ejemplo, una cucharada o un poco de gaseosa. Se recomienda indicarle a la mamá un volumen chico, ¿no? Porque si el chico no se quiere tomar el vaso entero de jugo o de gaseosa sin azúcar, me va a quedar parte de la dosis ahí. Entonces es fácil de enmascarar la gota. Ahora miren también, vienen comprimidos. ¿Ustedes seleccionarían una forma farmacéutica sólida para un paciente en odontopediatría? Pregunta. A ver quién me la contesta. ¿Nadie se anima? Depende de la edad o no. Claro, pero fíjate vos que si yo voy a hacer el cálculo de acuerdo al kilogramo de peso, Valen, voy a tener la misma dificultad que con las aspirinetas. Por eso aparece el símbolo de prohibido al lado de la palabra comprimido. Se recomienda, existiendo formas farmacéuticas más adecuadas, emplear, aunque se trate de un niño de 12 años, emplear las dosis o las fórmulas farmacéuticas que se presentan de manera líquida. ¿Quedó claro eso, chicos? También, profe, puede ser por el peso del paciente. O sea, muchas por eso veces... justamente es más fácil de calcular. Esa es la razón. Muy bien. Muy bien. Bueno, preparados tópicos. Muchas veces nuestros pacientes vienen como resultado de un traumatismo, un chico que se cayó en el colegio, en la plaza, y debemos contar con este tipo de preparados. Benzidamina es uno de esos preparados que controlan especialmente
la inflamación en su etapa aguda y subaguda. Viene en solución al 3 por 1000 y se puede emplear de acuerdo al desarrollo psicomotriz del niño en forma de topicaciones, embebiendo una gasa sin diluir, o si el chico tiene una madurez neuromotora, podrá realizar buches. Como toda forma farmacéutica tópica, requiere de un espacio interdosis más frecuente. Por eso decimos que el espacio interdosis a veces, de acuerdo a la situación clínica, deberá ser de 4 a 6 horas. Dipirona. Dipirona es un AINE también que tiene dos acciones preponderantes, la acción analgésica y la acción antipirética. Tiene escasa acción antiinflamatoria. ¿Cuándo la voy a elegir? Cuando el dolor y la fiebre sean los síntomas preponderantes en mi paciente. Es una molécula que presenta una buena tolerancia digestiva, tampoco es hepatotóxica, sin embargo, puede provocar agranulocitosis y anemia a través de un mecanismo inmunoalérgico. Si bien la frecuencia es baja, 5 a 8 casos por millón, esto llevó a la prohibición del fármaco, la prohibición de comercialización del fármaco en gran parte del mundo. En nuestro país nunca estuvo prohibida, pero en otras épocas, en otros momentos, no se podía comercializar dipirona en el hemisferio norte. ¿Por qué se produce esta granulocitosis? Por altas dosis o espacio interdosis reducido. Por lo tanto, controlar si es necesario prescribirla estrictamente este aspecto. También puede provocar reacciones alérgicas. Dosis de dipirona, 10 miligramos por kilogramo por toma cada 6 u 8 horas, recordando que cada 5 mililitros del jarabe van a contener 250 miligramos. Cada 15 gotas voy a obtener esa misma cantidad, 250 miligramos. Chicos, si las diapositivas, no tenemos mucho tiempo de copiar, las diapositivas del recetario, sugiero hacer una captura de pantalla o una foto, para que les quede la información. Paracetamol. Paracetamol. Útil también para el control de la fiebre y el dolor. Recordar que paracetamol es capaz de bloquear una isoforma de la ciclooxigenasa de localización estrictamente central, la famosa COX-3. Por lo tanto, no va a ser capaz ni de prolongar tiempo de sangría, no va a tener acción antiagregante, no va a provocar alteraciones plaquetarias, no va a provocar irritación gástrica, raramente produce alergia, pero en altas dosis es hepatotóxico y nefrotóxico. Esta toxicidad puede ser irreversible, provocando necrosis hepática que en algunos casos lleva a la muerte. ¿Y esto por qué lo aclaramos? Porque en el último año, fundamentalmente más que en 2021, en 2020, hubieron numerosos reportes de intoxicaciones con paracetamol. Si ustedes recuerdan, la pandemia nos llevó al aislamiento en los hogares, razón por la cual la mamá, cuando el niño tenía fiebre o dolor, ponía en marcha la terapéutica. En la televisión la bombardean con que es un fármaco seguro, efectivo. Bueno, ustedes han visto la propaganda, más que yo probablemente. Esto que llevó a casos de empleo en altas dosis y a aparición de cuadros de toxicidad. Además, fíjense lo que aparece resaltado también en color en la diapositiva. Paracetamol no es antiinflamatorio. Por lo tanto, si la inflamación es intensa, recordar que no sería una de las indicaciones para este fármaco. ¿Qué tenemos que fijarnos en nuestro paciente? Que si vamos a recetarle paracetamol a los fines de evitar altas dosis,
debemos preguntarle a la mamá si le está dando algún tipo de medicamento, como por ejemplo un antigripal, ya que muchas veces en su fórmula la asociación suele contener paracetamol. Bueno, dosis del paracetamol, 10 miligramos por kilogramo de peso por dosis, y las formas farmacéuticas, la solución, cada 10 mililitros, 200 miligramos, que es lo mismo que decir, por cada mililitro, 20 miligramos, por cada gota, 5 miligramos, o sea, serían, como en el caso del ibuprofeno, 2 gotas por kilo. Los comprimidos, nuevamente, signo de pregunta, recuerden, no los recomiendo. ¿Y por qué aparece la forma farmacéutica supositorio? Hay chicos con problemas de conducta o niños con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de alteración que se impide la forma farmacéutica por deglución. Entonces suelen ser útiles los supositorios. Vienen en dosis de 150 y 300 miligramos. Suele tratarse de una forma farmacéutica que es vergonzante, a veces resistida, entonces no prescribirla habitualmente, sino como una excepción si el caso clínico lo requiere. En síntesis, pautas para una correcta prescripción. Determinar siempre dosis y espacios interdosis, seleccionando cuidadosamente vía y forma farmacéutica. Realizar ajustes individualizados de acuerdo a la intensidad de los síntomas. Ustedes habrán visto que en la diapositiva de recetario, a veces el espacio interdosis decía cada 6 u 8 horas. Si los síntomas son muy intensos, prescribiré cada 6 horas. Si los síntomas están desapareciendo o el cuadro no es tan severo, podré utilizar los espacios interdosis más amplios. Siempre incluir maniobras analgésicas, como por ejemplo temperatura, frío, calor. Siempre que el paciente se retira de nuestro consultorio, debe retirarse con la receta lista, no eso que, a ver qué tenés en tu casa, fíjate si te alcanza y se lo indicas. El paciente puede tener en la casa, sin embargo, le vamos a hacer siempre la receta porque puede quedarle muy poca cantidad y se va a quedar con el plan terapéutico a medias. Respetar siempre contraindicaciones y, como en todos los fármacos, evaluar periódicamente los efectos y la aparición de reacciones adversas. Nunca prolongar el tratamiento más de 5 días. Recordar lo que siempre les decimos. El tratamiento parte de un diagnóstico y forma parte integral del plan de tratamiento. Por lo tanto, debo partir de ese diagnóstico. No debo utilizar el fármaco para enmascarar el caso. Si debo darlo más de 5 días es porque algo falló en el diagnóstico. Valorar siempre la relación riesgo-beneficio. Nos quedan unas pocas diapositivas para hablar de corticoides. Los corticoides son una categoría diferente a la que acabamos de exponer de fármacos antiinflamatorios. Se trata de, o reconocen su origen, en hormonas naturales que derivan de las glándulas suprarrenales. Representaron una bisagra en el tratamiento de las enfermedades inmunológicas e inflamatorias. Suprimen la respuesta inflamatoria de todos los tejidos mesenquimáticos, tanto en procesos agudos como en procesos crónicos. En los procesos agudos inhiben o disminuyen la intensidad de la vasodilatación, de los exudados y de la respuesta celular, esto es, de la infiltración leucocitaria. Y a diferencia de los AINES, en los procesos de larga data, en los procesos crónicos, son capaces de desbridar esa fibrosis que representa el granuloma. Esta es una propiedad que no tiene el grupo anterior y que, por ejemplo, hace a una indicación, una reagudización de un proceso crónico, donde yo necesito que el antibiótico llegue, pues tengo que darle un fármaco mordiente para permitir la llegada del antimicrobiano.
Los indicamos en el tratamiento de la inflamación aguda y crónica, como preventivos, en el tratamiento de afecciones locales o frente a emergencias como el shock alérgico o complicaciones intraoperatorias. Fíjense, yo sé que los corticoides son fármacos que tienen acciones sobre distintos metabolismos, el de las proteínas, el de los hidratos de carbono, el de los lípidos, y sobre distintos sistemas orgánicos, sobre el sistema cardiovascular, etc. Por lo tanto, de estas acciones derivan sus contraindicaciones absolutas, que quiere decir nunca en ninguna situación, o relativas de acuerdo al grado de compensación del paciente. Nunca en el diabético, porque es hiperglucemiante, nunca en el ulceroso, porque además de inhibir prostaglandinas, lo que va a producir es una mayor concentración de ácidos a nivel del tubo o del tracto gastrointestinal, no en un inmunodeprimido, porque ustedes saben que produce una leucopenia, con esto agravaría la situación. Esta acción sobre las proteínas puede provocar reinfecciones en el caso de virosis o de terciarismos, como en la enfermedad de tuberculosis. Entonces, en esos casos, o frente a estos pacientes, vamos a decir que tienen una contraindicación absoluta. Relativas en la embarazada, en el hipertenso, pueden provocar alteraciones a nivel del sistema nervioso central y en los niños. ¿Por qué en los niños tienen contraindicaciones relativas? Porque pueden alterar el estado de ánimo de los pequeños, por su acción antiinflamatoria pueden enmascarar infecciones crónicas latentes. En los niños, altas dosis de corticoides pueden impactar alterando el ritmo normal de crecimiento, ya que disminuyen la producción de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento 1 dependiente de insulina o el factor de crecimiento transformante beta. Afectan la matriz orgánica del hueso, las epífisis de crecimiento. Además, disminuyen la absorción intestinal del calcio, aumentando e incrementando su excreción a nivel renal. Y producen catabolismo proteico. Por lo tanto, si el niño no está compensado, un niño desnutrido, y ojo, voy a encontrar varios entre mis pacientes desnutridos, por razones socioeconómicas, pero también por malcriados. Hay chicos que solamente comen fideos y Coca-Cola. Y usted no me va a dejar mentir, la doctora Mina, ni la doctora Carleto, ni la doctora Gandolfo, que seguramente han recibido en sus consultorios a más de un niño que viene con la lata de Coca-Cola y toda la boca cariada. Y cuando hablas con la mamá, te dice, no toma otra cosa que esto, o puré, o patitas de pollo. Entonces no come verduras, no come fruta, y esto lleva a una malnutrición. En los niños, en todos los pacientes, los corticoides disminuyen la actividad y la respuesta celular frente a la noxa. Disminuyen la actividad y la llegada de células como fagocitos, neutrófilos y macrófagos en la inflamación. Suprimen la respuesta y las funciones de las células inmunitarias, de lo que determina una potente acción inmunosupresora. Pero todas estas acciones dependen de la dosis, pero fundamentalmente de la duración del plan de tratamiento. Yo les decía, cuando se los presenté recién, que los corticoides revolucionaron la terapéutica de la inflamación en las ciencias de la salud. Se trata de los antiinflamatorios más potentes, se trata de drogas que reconocen un origen natural, son hormonas que nuestro organismo secreta habitualmente, diariamente, y por lo tanto, la terapéutica con las mismas tiene postulados específicos. Vamos a tratar de seleccionar el preparado más
potente, de acuerdo a la necesidad de control antiinflamatorio que tengamos en cada paciente. En odontología, yo les decía que con un AINE, se los decía recién, que se trata de drogas menos potentes en relación al control de la inflamación, el plan terapéutico habitualmente duraba de 3 a 5 días. Si voy a utilizar una droga que tiene una potencia mucho mayor, el plan terapéutico va a durar solamente 48 a 72 horas, con lo cual no va a ser posible, si dura ese lapso exclusivo, no va a ser posible que se genere en el niño una supresión de las glándulas suprarrenales. Entonces, podré iniciar el tratamiento y terminar el tratamiento con la misma dosis, a diferencia de su empleo en medicina, que comienza con una dosis y se va realizando un retiro paulatino o escalonado del medicamento para evitar el riesgo de producir una supresión de las suprarrenales. Indagar siempre si el niño toma corticoides previamente en este momento perioperatorio o tiene algún tipo de experiencia para, por ejemplo, si sospechamos que puede provocar alguna alteración en su conducta. Y siempre, chicos, respetar estrictamente indicaciones y contraindicaciones. Profe, Sí, mi amor. una pregunta. No me quedó muy claro eso del retiro, porque no es que yo tenía entendido que eso se retiraban también bajando la dosis y eso no me quedó claro. Bien. Los corticoides, si vos te acordás cómo se secretan, yo estoy volando y por eso algunos aspectos no he hablado de mecanismo de acción. Esta es una clase más de terapéutica que de farmacología básica. Si vos te acordás, ¿cuál es el mecanismo de liberación del cortisol? ¿Te acordás, Ariadna? Porque yo tengo niveles máximos de cortisol a la mañana. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno que me ayude de los que están presentes en la clase? El ciclo circadiano. Excelente, Andrea. El ritmo circadiano. El ritmo circadiano hace que se secreten niveles máximos o que yo tenga niveles máximos de cortisol entre las 5 a.m. y las 7 a.m. ¿Por qué? Porque vos sabés que el cortisol es una hormona hiperglucemiante y yo necesito ese combustible para despertarme, para comenzar mi actividad. ¿Cuál era otro de los estímulos para la secreción del cortisol? El estrés. El estrés. ¿Se acuerdan? Los que fueron alumnos míos, yo les ponía siempre los dos dibujitos, ritmo circadiano y estrés. Ese eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, pone en juego una serie de hormonas que van a llegar a la corteza de las suprarrenales para que se incorpore colesterol y a través de 6 pasos enzimáticos se libere cortisol. Cuando la cantidad de cortisol es la suficiente, ese cortisol va a actuar a través de un feedback negativo, impactando sobre el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, inhibiendo la secreción de los factores de liberación del cortisol. Muy bien. Fíjate vos cómo se llama la hormona la hormona liberadora, la que hace que ingrese ese colesterol en la corteza de las suprarrenales. Adenocorticotropa, Ariadna. ¿Por qué se llama adenocorticotropa? Porque además de provocar la producción del cortisol, va a mantener el trofismo de la corteza de las suprarrenales. ¿Me seguís? Sí, profe. Cuando un paciente recibe dosis continuas por varios días de cortisol, ¿qué se suprime? El eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Por lo tanto, se suspende la liberación de la hormona adenocorticotropa, porque yo ya tengo, por feedback negativo, ya tengo cortisol en sangre. Las células detectan niveles de cortisol
que impiden la liberación de la AZH. ¿Te acordás de esa hormona? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que no va a crecer? La corteza de las suprarrenales. La que yo te decía que se llama tropa, que viene de la palabra trofismo, porque mantiene el grosor de la corteza suprarrenal. ¿Cómo hago yo cuando el plan de tratamiento es prolongado? Voy disminuyendo la cantidad de cortisol exógeno, de corticoide exógeno, de modo tal que se active nuevamente el eje. Por eso, si vos te fijas, yo voy a volver a la diapositiva. Mirá. ¿Ves ese cartel que dice? El riesgo de que todos esos efectos adversos en el niño se produzcan depende de la dosis, pero fundamentalmente de la duración del tratamiento. Como yo, en odontología, voy a utilizar corticoides no más de 48 a 72 horas, no se va a producir la supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. ¿Me seguiste? Entonces, Sí, ahora sí entendí. Con la misma dosis y terminar con la misma dosis. ¿Quedó claro para todo el grupo, chicos? Sí, pero bueno, entonces puedo continuar. Muy bien. Vamos a presentarles el recetario. Un corticoide fluorado, la betametasona, forma farmacéutica, gotas, fíjense, por cada gota, 0,0125 miligramos, dosis, una gota por kilogramo de peso. 40 gotas corresponden a la dosis adulta. ¿Por qué te pongo este parámetro? Porque nunca, si tengo un chico obeso, voy a superar la dosis del adulto, nunca más de 40 gotas. Otros, y esto les pido por favor por razones de tiempo que les saquen foto, otros preparados son la meprednisona, este se trata de un corticoide que no es fluorado, tiene menor potencia, triamcinolona es fluorado, Kenacort y Ledercot para uso tópico, fluocortolona también para uso tópico, y difluocortolona, los últimos dos tienen una doble fluoración, lo que los hace útiles para el tratamiento de lesiones localizadas o lesiones tópicas. Bueno, comenzamos hablando de terapéutica racional y terminamos esta breve intervención de la farmacología en odontopediatría recordando que la farmacología se basa en un estudio integral del paciente, el fármaco y la enfermedad. Solamente cuando confluyen toda la información de estos tres aspectos en el eje central, podremos estar haciendo terapéutica en el marco de los pilares de la farmacología, eficacia, costos y seguridad, al que yo me he atrevido siempre a agregarle la cuarta pata, que es la de la información. Cuando el paciente recibe información, cuándo debe utilizarlo, cuándo no, está haciendo una terapéutica racional y se va a convertir en un socio de nuestros tratamientos. ¿Preguntas, chicos? Profe, yo tengo una. Dime, querida. Quería saber, en caso de que un paciente sea alérgico a los AINES, ¿qué se le da? Bueno, alérgico a AINES. En general pueden hacer, te dice, es alérgico a ibuprofeno. Puede hacer alergia cruzada y además que yo siempre le hago un truquito. Cuando me dicen, ¿qué le doy a un niño? Entonces yo les pregunto, fíjate qué formas farmacéuticas pediátricas o con qué formas farmacéuticas pediátricas contás. Entonces, ahí te das cuenta que son muy pocas las moléculas que están autorizadas para su empleo en niños. Cuando tiene alergia, ¿qué se suma? Esta posibilidad de que se haga una reacción cruzada. Es alérgico a paracetamol, pero también puede ser alérgico a ácido acetilsalicílico o a ibuprofeno. ¿Qué te queda? Si el síntoma preponderante es la inflamación, emplear un corticoide. Es rara la alergia a corticoides. ¿Por qué? Porque se trata de una hormona natural, un derivado sintético de una hormona natural. ¿Me sigues, Agustina?
Sí, y igual yo había pensado en corticoides, pero recién hablamos de que está un poco contraindicado para niños. De acuerdo al Pero estado bueno, anímico. acá De acuerdo al estado digamos, anímico. ¿Te siempre. acordás lo que acabo yo de decir? Nos fijamos siempre en el estado del niño, respetamos Bien. indicaciones y contraindicaciones. Bien. Ponemos en la balanza riesgo-beneficio. Si le puedo Bien. dar ibuprofeno, no tiene una inflamación muy severa, y voy a elegir ibuprofeno antes que un corticoide que puede tener un impacto en los demás órganos o sistemas. Si no tengo otra alternativa, siempre siguiendo las pautas. El más potente, el menor tiempo posible. Un plan terapéutico que con un ibuprofeno te puede llevar 5 días, a lo mejor con un AINE, con 48 horas lo solucionas. ¿Me Bien. sigues? Bien. Muy bien. Otra pregunta, chicos. ¿Cuál sería el de elección? Por ejemplo, dexametasona, que viene en gotas, o la dexametasona beta. Bien, gracias, profe. O sistémico, ¿no? Por favor, por nada. Hija. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más No, profe, muy claro. Perdón, no sé si me quieren preguntar algo, no sé si me interprete mal. No, profe, le decía que muy claro, que muchas gracias. Bueno, gracias a vos por ese concepto, hija. Al contrario. Bueno, yo les quiero dar las muchísimas gracias por haberme escuchado. La mayoría de los que entraron permanecen. Para mí es un placer y es un honor que las profes me inviten a dar esta clase. Es un placer, por lo que les decía la semana pasada. No hay cosa que me guste más que hacer esto. Además siento un compromiso con todos ustedes. Y entonces yo he puesto en todas las diapositivas de manera repetida, en esta última clase fundamentalmente, cómo me pueden localizar. Yo no los conozco a todos ustedes, algunos de ustedes han sido alumnos seguramente en mi cátedra, otros habrán cursado en la cátedra B, otros habrán sido alumnos de otra profe, pero yo me siento la profe de farmacología de todos los egresados. Bueno, invito a que todos los egresados de nuestra facultad puedan libremente, si tienen algún tipo de duda, consultar.